Hola hermanos, hermanas, un saludo a todos ustedes de aquí desde la iglesia, junto a mi hermano David, realizando este estudio en esta modalidad que ya no es tan nueva, estamos acostumbrándonos, espero que no sea por mucho tiempo más, pero mientras la condición y la situación continúe, vamos a estar haciendo los mayores esfuerzos a todo nivel para llevarles a ustedes el estudio, en este caso, el sermón el día domingo. Y bueno, también hemos tenido la oportunidad de realizar algunas videoconferencias con hermanos que necesitaban de algún apoyo en este momento. Vamos a continuar el día de hoy con lo que ha sido nuestro estudio de la eclesiología, ¿ya? Y recuerden que el título que tenemos para nuestro estudio es Nuestra iglesia conforme al modelo de Dios, ¿ya? Y ocupamos el concepto nuestra porque queremos no solamente aprender los conceptos, los preceptos de toda iglesia cristiana, sino que además queremos hacer una aplicación contemporánea a nosotros, propia para nosotros. Los principios que estamos estudiando, por supuesto que tienen un nivel de profundidad, pero no son toda la profundidad que probablemente quisiéramos tener, pero lo suficiente para que podamos entender los tres principales pilares de este estudio, son los propósitos de la iglesia. El primero, la gloria de Dios, glorificar a Dios. El segundo, que vamos a comenzar a ver el día de hoy, que es la edificación de los santos. Y el tercero, que es la evangelización. La semana pasada, bueno, hicimos un intento de poder llevar de otra manera el estudio, pero hemos vuelto a lo inicial de poder grabarlo y verlo posteriormente, ¿no es cierto? Pero el deseo de hacerlo está, nuestros hermanos están permanentemente esforzándose al respecto. La semana pasada terminamos la parte que correspondía al primer principio, que es la gloria de Dios. Y quiero que tenga en mente eso permanentemente, porque la gloria de Dios es lo que sostiene o lo que justifica, de alguna manera, los dos siguientes pilares que analizaremos, que son la edificación de los santos y la evangelización. ¿Ya? En cuanto a la gloria de Dios, podríamos decir nosotros que ampliamente nos quedamos con el versículo que dice que comamos o bebamos, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Eso está en la carta a los Corintios, ¿no es cierto? Y efectivamente refleja el hecho de que aún desde las condiciones o desde las instancias domésticas, si se pudiera decir, hasta situaciones de carácter ministerial o laboral, en fin, o lo que sea, tiene que tener el propósito de glorificar a Dios. ¿Y qué era glorificar a Dios? Quiero recordarles, ¿no es cierto?, que glorificar a Dios no es otra cosa que conocer su palabra, obedecer su palabra, vivir por su palabra, ser moldeado por esa palabra, permitir que el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, use esa palabra para transformarnos conforme a lo que nos dice la carta de Romanos. Y ahí sí los voy a invitar a, a buscar la manera de resumen. Romanos capítulo 8, versículos 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La imagen de su Hijo. Entonces, cuando hablamos de hacer las cosas para la gloria de Dios, tenemos que anteponer el hecho que para poder glorificar a Dios en nuestras acciones, vuelvo a insistir, desde aquellas que puedan resultar de carácter más sencillas o domésticas, como le llamo yo, hasta situaciones de una trascendencia mayor, nosotros necesitamos previamente y permanentemente estar siendo moldeados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su carácter. ¿No es cierto? El carácter de Cristo es lo que trae gloria a Dios. ¿Ya? Y por eso es que nuestra propia persona no trae por sí sola gloria a Dios, sino que lo que trae gloria a Dios es cuánto de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, está moldeado en nuestras vidas. Y para eso usa, por supuesto, la Biblia, por supuesto, la obra del Espíritu Santo, la santificación que realiza el Espíritu Santo, las circunstancias, en fin, todo lo que ya revisamos a lo largo del tiempo. Hoy
vamos a comenzar el segundo pilar, que es la edificación de los santos. Voy a leer un poco lo que escribí acá, que está apareciendo también en su pantalla. Dice que el segundo propósito de la iglesia constituye el crecimiento de sus miembros hacia la madurez, siendo este estado, se entiende la madurez, la base para ser usados en el servicio, ministerio o función que la iglesia requiera. En esta pequeña definición, lo que estoy planteando es que este propósito y todo lo que se haga en este propósito o para este propósito, ¿no es cierto?, va en la dirección de que nosotros maduremos como cristianos. Maduremos como cristianos. Tenemos claro y entendido que la perfección es algo que jamás en esta condición o en esta parte de nuestra existencia, en esta parte de nuestra vida que estamos, ¿no es cierto?, en un tránsito terrenal, la perfección, el concepto de no cometer pecados, no existe. Sin embargo, sí existe la madurez. Y la madurez, por definición, es esa capacidad en la cual van de la mano el concepto de tiempo, experiencia, enseñanza, ¿no es cierto?, aprendizaje. Todo eso, de alguna manera, va dando lugar a individuos capaces de manejar situaciones mucho más y permanentemente inclinadas hacia la voluntad de Dios que hacia no hacer la voluntad de Dios. Lo estoy poniendo en términos lo más sencillo posible desde el punto de vista de lo que es la madurez como cristianos. Un individuo, un hermano, una hermana maduro sabrá conducirse en medio de las circunstancias que le toque vivir de una manera que no comprometa su vida espiritual y por el contrario, que esas instancias que les toca vivir se transformen en elementos que construyan esa madurez en ellos, ¿ya? Y lo importante también, que la madurez es, como dice acá, ¿no es cierto?, la base para que una iglesia pueda usar a sus miembros en los servicios más sencillos, más simples, los ministerios u otras funciones que la iglesia requiera. Entonces, algo que, bueno, también la iglesia es un organismo vivo, ¿no es cierto? Y estamos los pastores, sobre todo los líderes, muchas veces cometemos errores en la elección de personas porque vemos incluso sus dones, pero no su madurez. Entonces, la madurez es la base para ser usado y para servir a Dios. Y ya estoy hablando ahora en términos eclesiásticos propiamente tal, ¿ya? Ahora, en cuanto hablamos de edificación de los santos, es la misión, por supuesto, de la iglesia y de los santos en general, ¿no es cierto? Y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Bueno, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15 dice, y él mismo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe ese crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es una tremenda porción, hermanos. Por cierto, vamos a estar hoy y el próximo miércoles, Dios mediante, tratando esta temática, ¿no es cierto? Aquí está la esencia de lo que es la edificación de los santos. Lo primero que dice que es
el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Hoy día no vamos a tratar el tema de los dones espirituales como tal, pero quiero dejar en claro que apóstoles y profetas, en el contexto de lo que ha escrito Pablo en toda la carta a los Efesios, se corresponde con lo que nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 20. Recuerden que en el original las cartas no tenían ni versículos ni capítulos, eso es para poder nosotros estudiarlos de mejor manera. Pero se sigue una idea y una correlación entre lo que está diciendo la primera parte de la carta con lo que está diciendo aquí ya prácticamente al final o a la mitad de la carta, o más allá de la mitad de la carta. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo del santo en el Señor. Entonces fíjese en las indicaciones, ¿no es cierto? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. En este contexto, apóstol y profeta, y especialmente profeta, no tiene que ver con el don de profecía que vamos a ver después más adelante, en su contexto real, bíblico y neotestamentario. En esta sección y en esta carta en particular, cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, se está refiriendo al concepto del fundamento. El fundamento. Y recuerden que el fundamento es algo que nosotros no se coloca una sola vez y sobre eso se construye. ¿Ya? Entonces, importante eso. Pablo dice, vamos a verlo también más adelante, él dice, no, yo coloqué el fundamento y no hay otro fundamento, y se está refiriendo justamente a esto, que es en otro sentido o en un sentido complementario, el cuerpo de doctrina sobre el cual está constituida la doctrina de la Iglesia, la palabra de Dios, en decirlo, ¿no es cierto? Tanto lo que fue el Antiguo Testamento como lo que fue el Nuevo Testamento, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a enfocar en los dones, específicamente en los dones de pastor maestro, que es una sola unidad, y maestros, que vamos a tratar de hacer la explicación, porque son la base de lo que va a ser la edificación de los santos. No estamos diciendo que los santos solamente son edificados en cuanto a un contenido bíblico, ¿no es cierto? Sino que por supuesto también, como dice Pablo a Timoteo, que uno sea un ejemplo al respecto, pero tiene que tener un sustento, un sustrato importantísimo que lo constituye el cuerpo de doctrina, ¿ya? El cuerpo de doctrina. Bueno, el pastor maestro y maestros, según el griego koiné, como lo dije, pastor maestro es uno solo, ya que todo pastor debe ser un maestro. Y el pastor maestro, en rigor, es quien, basado en el fundamento, que son los apóstoles y profetas, vale decir, la Biblia, en ese fundamento doctrinal va a tener que determinar las directrices académicas de la iglesia, ¿ya? Entonces, el pastor maestro, en este caso el pastor Tadeo, quien les habla, ¿no es cierto? Somos pastores maestros de esta iglesia, junto con los ancianos, y nuestra función es, en base al fundamento doctrinal, ¿ya?, establecer las directrices académicas de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que vamos a estudiar, por qué lo vamos a estudiar, cómo lo vamos a estudiar y cómo nos vamos a regir a que el estudio cumpla el propósito de edificar en los santos, que somos todos nosotros, pero en este caso nos está colocando a nosotros en el lugar de tener el don de pastor maestro y el don también de maestro. No es un estudio hoy acerca de los dones espirituales, estoy tocando estos dos aspectos porque son la base de lo que es la edificación de los santos. Para que los santos sean edificados tiene que haber pastores maestros y tiene que haber maestros que prolonguen esa enseñanza en el cuerpo de Cristo, en este caso en nuestra iglesia. Ahora, el don de maestro propiamente tal, y esto es solamente un anticipo de lo que estamos viendo o de lo que vamos a ver,
se ejerce, hay muchos hermanos en la iglesia que tienen el don de maestro, pueden enseñar, pero no están llamados necesariamente al pastorado. Y aquí incluyo, por supuesto, a las hermanas que pueden enseñar niños, que pueden enseñar mujeres, que pueden enseñar incluso jóvenes, ¿ya? Pero no son pastores. El don de maestro se ejerce bajo las directrices de los pastores maestros, que son en definitiva los responsables de la carga doctrinal y de la enseñanza y de la dirección que la iglesia toma en base a este fundamento. Por eso es que cuando uno ve tanta apostasía el día de hoy, los primeros responsables son aquellos que están puestos como pastores maestros, porque el resto de la congregación sigue esa directriz, esa línea, ¿ya? Entonces, si nosotros alimentamos mal el rebaño va a terminar haciendo y cometiendo apostasía, porque nosotros en rigor, o el pastor maestro, es un apóstata, ¿ya? O alguien que está enseñando herejía, o alguien que está enseñando algo torcido, o alguien que está enseñando de una manera ligera la escritura, o alguien que en definitiva no está haciendo su trabajo de pastor maestro, de sumergirse en la Biblia, buscar en la Biblia y sobre todo buscar qué es lo que nuestra iglesia necesita en función de el fundamento que es inamovible. En este caso nosotros estamos estudiando teología sistemática. En mi oración, en mi búsqueda de Dios, ¿no es cierto? Nosotros determinamos que efectivamente necesitamos estas herramientas que obviamente van en la dirección de edificar a nosotros los santos. Recuerde, hablamos de la doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios, la doctrina de Satanás, la doctrina de los ángeles. Todo eso es para que usted tenga un espectro formativo en base a el fundamento, apóstoles y profetas, ¿no es cierto?, que es la palabra de Dios, y usted vaya formando su acervo y su mente como Cristo. Ahora, el ejemplo lo debemos también dar nosotros desde el punto de vista, como Pablo, vuelvo a insistir, le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, que tiene que ser ejemplo en conducta, en pasión, ¿no es cierto?, en entrega. Ese ejemplo, sin ser perfecto, usted tiene que verlo en mí, tiene que verlo en el pastor Tadeo, tiene que verlo en sus maestros, y esto también sirve para que nosotros nos evaluemos como pastores, como maestros, como llamados a un ministerio, porque hay un principio que Jesús lo dejó claro: el discípulo no puede ser más que el maestro, y esto no se trata de un asunto de jerarquía, pero si yo estoy puesto como pastor maestro, se supone, ¿no es cierto?, que estoy más capacitado por causa de un don que Dios me ha dado, no de algo mío, ¿no es cierto? Pero además de eso, no es solamente el don, sino que el trabajo, acuérdense que la semana pasada hablábamos de ocuparnos en nuestra salvación. Parte de ocuparnos en nuestra salvación es ocuparnos en el don que Dios nos ha dado, en función del desarrollo, el crecimiento y la edificación de la iglesia. En este caso, la enseñanza, que es el pilar fundamental de lo que es la edificación de los santos, ¿ya? Todos los demás procesos de edificación tienen que ir sujetados, soportados en una iglesia que académicamente, si se quiere decir de alguna manera, tenga una buena formación. Porque la buena formación es justamente lo que nos libra de lo que dice el capítulo 4, aquí que estamos revisando Efesios, versículo 14, 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, que abundan, emplean con astucia las artimañas del error. Hay un propósito en esa formación académica, ¿no es cierto? Cuando la gente dice, no, pero que ustedes son pura Biblia. ¿Y qué quiere que seamos? ¿Puro qué? ¿Puro qué? No, que ustedes no dejan que el Espíritu Santo fluya. El Espíritu Santo no va a fluir sobre la nada. El Espíritu Santo fluye en función de esta formación mental, cognitiva, de lo que estoy aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Qué puede sacar de mí el Espíritu Santo que sirva para mi edificación como su hijo? En mí no hay nada. Por lo tanto, tengo que incorporar esa información y sacar
la forma en que yo pienso, lo que yo creo, ¿no es cierto?, lo que yo siento, cualquier cosa que sea mío, mío propio. Entonces eso es algo que cuesta que entendamos porque estamos acostumbrados nosotros a hacer las cosas a mi manera. Y si somos hijos de Dios, tenemos que sepultar el a mi manera y hacerlo a la manera de Dios. Y para eso necesito formación, información. ¿Ya? Imagínense ustedes que usted está estudiando una carrera universitaria o una carrera técnica o lo que sea. Y que en el fondo dijeran, mira, hoy día no vamos a hacer no vamos a enseñar nada y no enseñamos nada, sino que lo que hacemos es que tú te sientas realmente, que yo te respaldo, que tú eres un gran ingeniero, eres un gran médico, pero en realidad mira esto de la anatomía, velo así por encimita nomás, porque en el fondo lo importante es cómo tú te sientas como médico. O sea, si te sientes bien como médico, lo otro, no le des tanta vuelta. Imagínense lo que significaría eso. Imagínense lo que significaría eso. Y en el cristianismo pasa eso. La gente dice, mira, en realidad yo no soy como tan dado a la Biblia, en realidad no me meto tanto con la Biblia, pero oye, soy un hombre de oración. Por favor, si la oración no está mediada por un profundo conocimiento de la palabra de Dios, es vana. Es vana. Y estamos orando igual que los inconversos, igual que el mundo, sin Dios. Entonces, la importancia de este parámetro que quiero dejar en claro y del por qué el Señor dice que, vuelvo al versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, fíjese, perfeccionar a los santos. Usted no sabe la responsabilidad que recae sobre el pastor maestro. Yo tendré que rendir cuenta. Y sobre los maestros, porque más adelante dice Santiago, no se hagan muchos maestros entre ustedes porque seremos doblemente evaluados, doblemente, ¿no es cierto?, examinados, porque se nos está entregando una responsabilidad tremenda. Enseñar niños, enseñar jóvenes, enseñar mujeres, enseñar varones. En cualquier momento que nosotros ejerzamos una labor de enseñanza, debemos tener mucho temor de Dios. Y esa es una de las razones cuando veamos también el funcionamiento de la iglesia, de por qué como iglesia tenemos que tener ciertos requisitos para poder dar la oportunidad de que los hermanos, ¿no es cierto?, amorosamente sirvan en ministerios de enseñanza. En ministerio de enseñanza. Se lo hemos dicho muchas veces a los maestros. Esto no consiste solamente en preparar una clase y olvidarte. No. Es como que ser pastor consistiera en preparar un sermón y olvidarme de la gente. No. Esto no es así. No es así. Tiene que haber preparación. El discípulo no puede ser mayor que el maestro, ni en experiencia, ni en conocimiento. ¿Por qué? Porque dice Lucas, que es el pasaje que estoy citando, que cuando el discípulo crezca y madure, será como su maestro. Esa es la meta. Porque todos tenemos un maestro mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vuelvo a Efesios, y eso es tan importante, ¿no es cierto? Quiero tomar 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11, solamente para reforzar el tema de lo que dije de el fundamento. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Fíjense. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede tener otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, y después comienza a hablar acerca de lo que se construye sobre ese fundamento, pero no hay otro fundamento, ¿ya? Él es la roca y además dice que ese fundamento lo constituye la doctrina de los apóstoles y de los profetas, ¿ya? A eso se refiere. Eso no cambia, eso es inamovible. No se le quita, no se le agrega a la Biblia, no se sobreinterpreta la Biblia, no se espiritualiza la Biblia. La Biblia debe conocerse y el Espíritu Santo debe darnos el entendimiento y la capacidad
de poder comprenderla, y lo que yo entiendo lo debes entender tú, y en el 90% de lo que la Biblia dice, debemos ser siempre en una misma dirección y en un mismo sentir. Nadie puede desconocer que existen algunas áreas donde pueden existir una o dos posibilidades de interpretación, pero nunca algo que sea netamente contradictorio. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo importante. Analizamos recién todo lo que era el concepto de fundamento, ¿no es cierto? Ahora, siguiendo en esta línea del concepto del fundamento, vamos a hablar de cuál ha sido la forma en cómo esta revelación, que es la Biblia, llega a nosotros por medio de apóstoles y profetas. Y también se le da en teología el nombre de agiógrafos, pero en el fondo son quienes escribieron, inspirados por Dios, las palabras de Dios. Cuando Pablo dice muy bien en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, y hemos hablado cuando hablamos de la doctrina de la Biblia, lo que significa la inspiración. Estos hombres inspirados plasmaron la palabra, las palabras de Dios en la Biblia, ¿ya? Entonces, toda la palabra de Dios, toda la Biblia es la palabra de Dios, y toda palabra en la Biblia cuenta, ¿ya? Segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna palabra. La palabra profecía nosotros la asociamos muchas veces casi exclusivamente con eventos futuros o con situaciones personales que alguien nos dice. Y la palabra profecía en rigor es algo revelado. Es algo revelado y algo de dominio de todos los hijos de Dios. Por eso es que dice que no es de interpretación privada, porque se está refiriendo a la Biblia. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca fue traída por voluntad humana. Esto es importantísimo, porque de lo contrario, si fuera voluntad humana o palabra humana, ya no sería un fundamento. Ya no sería parte del fundamento. Entonces, son cosas que son inamovibles. Ninguna palabra es traída por voluntad humana. Recuerda cuando el Señor Jesucristo caminó esos 33 años aquí en la tierra, y en su ministerio público Él decía: yo no digo nada que el Padre no me da a decir. Lo decía Jesucristo. Por lo tanto, cuando estamos hablando del fundamento, estamos hablando de el pilar fundamental, como dije, de lo que es la enseñanza y de lo que es la doctrina de la iglesia cristiana. ¿Ya? De la iglesia cristiana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí, cuando hablemos del don de profecía, tenemos que tener muy, muy presente esto. ¿Ya? Porque la palabra de Dios es infalible, inamovible, y se cumple a cabalidad, con exactitud, lo que los hombres de Dios dijeron. Los hombres de Dios del Antiguo Testamento dijeron, inspirados por el Espíritu Santo, todo lo que Jesús iba a hacer, dónde iban a hacer, cómo iban a hacer, dónde iba a morir, cómo iba a morir, ¿no es cierto? Por lo tanto, todas esas profecías, que fueron muchísimas que se cumplieron, que fueron justamente escritas
800 años antes, 500 años antes, 600 años antes, 1000 años antes, ¿ya? Se está refiriendo justamente a que la palabra de Dios se cumple a cabalidad, ¿ya? No vamos a hablar del don de profecía ahora, que sí existe el día de hoy también, y quiero que en ningún momento nosotros podemos decir que no existen los dones que Dios ha dado, excepto el de apóstol propiamente tal, ¿ya? Porque el don de apóstol, tal como lo trató el pastor Tadeo el domingo que le tocó hablar acerca de Pablo como apóstol, fue un don, un oficio único, porque se constituyó en fundamento, ¿ya? Hoy día puede haber alguien que técnicamente, ¿no es cierto?, pueda, o funcionar, no técnicamente, funcionalmente puede ser un apóstol, ¿no es cierto? Si nosotros enviamos, porque la palabra apóstol significa enviado, entonces enviamos a un hermano comisionado, ¿no es cierto?, a tal lugar, y entonces él es un enviado de la iglesia. Pero apóstoles de Jesucristo, ¿no es cierto?, ya ese oficio está cerrado y se constituyó en fundamento, ¿ya? Ahora bien, quiero que revisemos incluso el día de hoy, porque quiero que esto quede claro, hermanos, lo más claro posible que sea, con la mayor cantidad de argumentos, para que no haya dudas en esto en cuanto al concepto de fundamento, ¿ya? Entonces, el patrón del Antiguo Testamento. ¿Qué me refiero yo a el concepto de patrón del Antiguo Testamento? Un patrón es algo que se repite, ¿no es cierto? Y entonces encontramos el patrón del Antiguo Testamento que le da autoridad al geógrafo, al escritor inspirado, para que, y esto es la base del canon también, del canon bíblico, para establecer que realmente esto es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios. Quiero decirle, por ejemplo, que a la muerte de Juan el Bautista existieron discípulos que fueron contemporáneos de Juan, mucho más jóvenes por supuesto, que fueron discipulados por Juan de hecho, como Policarpo, y ellos tenían muchos escritos y escribieron muchas cartas, pero ninguna de esas se puede considerar canónica, aunque eran de hombres discipulados por Juan, aunque era una confirmación de lo que ya estaba escrito, pero bajo ningún momento nadie, si toda esta tontera de nuevas revelaciones es súper nuevo, desde el siglo XX en adelante que comienza esto, que prácticamente alguien viene con nuevas revelaciones o con nuevas formas doctrinales al respecto. Dicho sea de paso, esto comenzó a sucederse en la temprana etapa de la Iglesia Apostólica, por eso en el libro en la carta a Timoteo, el propósito de la primera carta es justamente establecer a Timoteo en Éfeso para que vaya corrigiendo ya las falsas doctrinas que comenzaron a introducirse. Veamos el patrón, revisemos algunos de los profetas mayores como Isaías. Isaías capítulo 6. Se le llama profetas mayores no porque sean más importantes necesariamente, sino porque sus escritos son mucho más extensos. Isaías tiene 66 capítulos. Isaías capítulo 6, versículo 3 al 5. 3 al 5. Bueno, el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, estaba yo sentado sobre el trono, y comienza a ver la visión. Y uno a otro, versículo 3, daba voces diciendo: Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová. ¿Ya? Sigamos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis.
ved por cierto, mas no comprendáis. Entonces, ahí se produce el diálogo en el que Dios mismo le está diciendo a Isaías que vaya y hable de parte de él. Vale decir que todo lo que Isaías dijo con su boca a partir de este momento era palabra de Dios. Y Dios mismo le dice qué es lo que va a suceder con esto. A un pueblo que va a oír pero no va a entender, que va a ver pero no va a comprender. Versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados de la tierra. Y así, ¿no es cierto? Sigue adelante. ¿Cómo es que va el Señor dándole instrucciones a Isaías? Y a partir de este capítulo 6 en adelante, podríamos decir, se ve manifiestamente cómo es que Dios mismo da revelación a Isaías, ¿no es cierto? Instrucciones y una serie de cosas. Además, le dice de antemano lo que va a suceder. ¿Ya? Capítulo 8. Ahí mismo en Isaías, versículo 1. Estamos viendo el patrón. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocantes a Meharsalat Hasbaz. Y ahí comienza a darle instrucciones. Entonces, me dijo Jehová, toma una tabla grande y comienza a escribir con letras legibles. Hay algo que tenía que comunicar, que decir al Señor. Capítulo 13, versículo 1. Estoy poniendo solamente ejemplos. Profecía sobre 13:1. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Profecía que compete a Babilonia, que Dios le reveló a Isaías, hijo de Amós. Veamos Jeremías, capítulo 2, versículo 1 y 2. Jeremías dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Vino a mí palabra de Jehová. Por el tiempo, vamos a Ezequiel, capítulo 1, otro profeta mayor. Ezequiel capítulo 1, 1 al 3. Aconteció en el año 30, en el cuarto mes, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kibar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquim, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Kebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces vino palabra de Jehová, hijo de hombre, ponte de pie. Entró el Espíritu en mí. Capítulo 3, versículo 1. Ahí mismo en Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y comienza a relatar, ¿no es cierto?, toda esta parte de lo que recibió Ezequiel, ¿no es cierto? Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Ya? Zacarías. Avanzamos con Zacarías.
capítulo 1, versículo 7. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo, y comienza a relatar. Saltamos al versículo 17, 1:17. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Vino palabra de Jehová a Zacarías, ¿no es cierto? Y dice, mis palabras, llevará mis palabras. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Entonces, aquí vemos un encuentro directo de Dios con el instrumento, el profeta, que escribiría, que diría, que proclamaría sus palabras. Quiero decirle que en el 80% de los casos de lo que los profetas tenían que decirle a su pueblo Israel eran puras calamidades. Puras calamidades. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde, un pueblo totalmente en oposición a la voluntad de Dios. Entonces, de hecho, todos los profetas terminaron mal. ¿Ya? Por eso es que Jesús le dice, cuando está hablando con los fariseos siglos después, ustedes que se llenan la boca, estoy parafraseando, ¿no es cierto?, con esto de los antiguos, y sus padres mataron a los profetas que Dios le enviaba. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque cuando tratemos el ton de profecía, que no es la situación, quiero que tengamos claridad respecto a la diferencia que existe en este concepto de fundamento. Esto no es un juego, hermano. Cuando se levanta alguien y dice, yo tengo palabra de Dios para, no sé, eso está tan distorsionado su uso, su mal uso, ¿no es cierto?, que lleva muchas veces al hecho de que las personas lleguen a creer realmente que incluso pueden ser nuevas revelaciones. Y eso no es así. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Vamos a tratar eso, por supuesto, en el tema del don. Pero el patrón del Antiguo Testamento, y si usted revisa todos los libros proféticos, todos, ¿no es cierto?, el 80% o más quizás son calamidades que eran en tiempo real a ese pueblo. ¿Ya? Un porcentaje muy pequeño de lo que los escritores del Antiguo Testamento escribieron inspirados por el Espíritu Santo tenía que ver con el futuro. Y el futuro específicamente para Israel. Específicamente para Israel. ¿Ya? El patrón en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 42. Mismo ejercicio. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban, refiriéndose a la primera iglesia que nace en Pentecostés en Jerusalén, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Los apóstoles constituyeron el símil a lo que fueron los profetas. Los apóstoles hablaron también inspirados por el Espíritu Santo, pero los apóstoles fueron los encargados de desarrollar o desenrollar el misterio del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Porque había venido lo perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos se encargaron de desenrollar esto inspirados por el Espíritu Santo. Capítulo 5, ahí mismo en el libro de los Hechos, versículo 28. Fíjese que Pedro y Juan son tomados prisioneros por el Sanedrín. Ellos dicen, el Sanedrín, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces, Pedro responde, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. La doctrina,
vuestra doctrina, lo que está diciendo Pedro, Pedro está diciendo y está hablando de parte de Dios, de parte de Dios. Él es un apóstol comisionado por Dios. Tuvo todos los requisitos de apóstol y además las señales de apóstol, por lo tanto, él hablaba de parte de Dios. Colosenses 1:25. Colosenses 1:25. El apóstol Pablo dice, ¿no es cierto? Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ninguno de nosotros está cumpliendo ninguno de esos propósitos. De la cual fui hecho ministro. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ellos anunciaban cumplidamente la palabra de Dios. ¿Ya? Según de Timoteo 3:10. El apóstol Pablo está hablando, ¿no es cierto? Está escribiendo a Timoteo. Fíjese lo que dice. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Cuando Pablo dice mi doctrina, está diciendo que él está hablando de parte de Dios. Pablo dice también, cualquiera que realmente crea en Dios, tiene que reconocer que lo que estoy diciendo es de él, viene de él, ¿no es cierto? Ellos fueron los agiógrafos del Nuevo Testamento, los instrumentos inspirados, que ya no los llamaron profetas, sino que lo llamaron apóstoles, ¿ya? Segunda de Pedro, lo vimos también, 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, y por último, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto es súper potente también, porque aquí el mismo apóstol Pedro, ¿no es cierto?, reconoce y certifica que las cartas escritas por Pablo pertenecen al canon de las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido tratar en esta noche? Es poder dejar en claro este concepto de el fundamento, que son los apóstoles y profetas, como aparece en la carta a los Efesios, que estamos revisando también, y que la edificación de los santos es a partir de la constitución por parte de Dios. Él mismo constituyó, dice, apóstoles, profetas, que ya constituyen el fundamento, pastores, maestros, evangelistas, ¿no es cierto?, y maestros sin ser pastores también. Vamos a tratar eso mayormente la próxima semana también en relación a lo que es, por ejemplo, el concepto de sana doctrina. ¿Por qué hablamos de que una cosa es la sana doctrina? Y quería que pudiéramos tener esta claridad, ¿no es cierto?, que, como dije, la edificación de los santos se realiza a partir de un ejercicio académico, si se quiere, ¿no es cierto?, en el cual nosotros entregamos en el don que Dios nos ha dado, formamos a nuestros hermanos, los preparamos a todos los santos y nosotros mismos por medio de esa preparación para la obra del ministerio. Y cuando digo ministerio, cuando mejor dicho la Biblia dice ministerio, no se está refiriendo solamente a lo que significa el seno de la iglesia. Por supuesto que en primer lugar lo incluye, pero incluye todo lo que es el quehacer. Recuerde, glorificamos a Dios, cómo comemos, cómo bebemos, en fin, con todo lo que hacemos. Y para eso es que tenemos que construir una mente como la mente de Cristo,
¿Por qué? Porque el propósito de Dios es esculpir el carácter de su Hijo en nosotros. Él es el primogénito, que también se traduce primero, por supuesto, pero también se traduce como protótocos, el prototipo perfecto, es decir, el modelo a seguir. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queríamos ver el día de hoy en relación a el segundo pilar que estamos analizando, que es la edificación de los santos. Dios mediante, el próximo miércoles, nos volvemos a reunir. Un saludo para todos, que Dios les bendiga. Voy a hacer una oración para poder finalizar. Señor, gracias te doy por esta oportunidad de dar este estudio, Señor. Agradezco también, como siempre, el trabajo de nuestro hermano David, Señor, quien provee de todo lo que necesitamos para el soporte técnico de esta transmisión, Señor. Te pido, Padre, bendigas la vida de todos mis hermanos y que podamos seguir siendo edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.